Al filo del plazo otorgado por el fiscal Diego Pérez para el desalojo del asentamiento Nuevo Comienzo, que se cumplía hoy, la defensa de los ocupantes del terreno en Santa Catalina lograron una nueva prórroga por 120 días. La decisión beneficia particularmente a 4 personas en situación de extrema vulnerabilidad, que de lo contrario hubieran pasado a vivir en la calle o a cumplir prisión efectiva por el delito de usurpación, por el que fueron formalizadas. MBD Noticias confirmó también que ya son 50 las formalizaciones de jefes o jefas en esta causa. Sus habitantes ya recibieron un nuevo proyecto por parte de la Intendencia de Montevideo, pero esperan respuesta de la encargada del Fideicomiso para Asentamientos del Ministerio de Vivienda, Florencia Arbeleche, que hoy de mañana no se comunicó con los referentes del barrio como se había comprometido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo. A esta hora tenemos 11 grados y según Inumet el tiempo va a seguir con un cielo algo nuboso y nuboso. Pero ha salido el sol y eso es una buena noticia. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Atención porque hay semáforos apagados en Rivera y 14 de julio por reparación de UTE. Hasta las 17:30, por otra parte, hay media calzada en Garibaldi entre Humaitá e Ibirapitá. Así que estar atentos a esos puntos. Como siempre, toda la información la encuentran en las redes sociales de la Intendencia de Montevideo. Y ahora compartimos con ustedes los principales titulares. Autoridades y jugadores de Villa Española renunciaron por la presión política tras la intervención del club y pusieron fin al proyecto Cultura de Barrio. El proyecto de rendición de cuentas que ingresa hoy al Parlamento incluye la derogación de la ley de medios por completo. ADEOM buscará la reapertura de expediente por agresión contra funcionario de Inspección General atacado por 2 vendedores ambulantes. La Iglesia Católica logró mediación entre el gobierno de Guillermo Lasso y los manifestantes el día 17 con protesta social en las calles de Ecuador. Comenzamos, como siempre lo hacemos, viendo en qué están trabajando nuestros periodistas. Es el caso de Luca Veloz. Buen mediodía para ti. Bienvenido nuevamente al informativo. ¿Cómo estás, Luca? Gracias, Rosina. Muy buen mediodía. Estamos en la zona de la Gruta de Lourdes, precisamente en Antillas e Instrucciones, porque aquí está el Liceo 69, un liceo para 200 alumnos que funciona en un edificio de una institución privada, la Fundación Sofía, aunque el liceo es público. Este liceo está siendo ocupado por sus docentes reclamando por mejoras en las condiciones edilicias. El lunes y el martes funcionaron con un corte de luz y tuvieron que trabajar en la tarde, además en el patio, además de otras condiciones que hacen impracticable la educación aquí en esta zona. En minutos vamos a estar ampliando. Muchas gracias, Luca. En otro de los temas de la jornada está trabajando nuestro compañero Mauricio Pérez. Buen mediodía para ti, Mauricio. ¿Cómo estás? Adelante. Buen mediodía, Rosina. Como veíamos en los titulares, la comisión directiva del Club Villa Española decidió renunciar a sus cargos por la situación de violencia generada tras la intervención del Ministerio de Educación y Cultura. También se da el retiro de algunos jugadores de la institución. Estaremos ampliando más adelante en esta edición. Muchas gracias, Mauricio. Entre tanto, les contamos que el Poder Ejecutivo resolvió mantener sin cambios el precio de los combustibles. Esto según lo comunicó mediante su página web el Ministerio de Industria. La decisión del Ministerio del Ejecutivo se tomó, según indica el comunicado, a pesar de la brecha entre las tarifas locales al público y la referencia determinada por los precios de paridad de importación. El último informe entregado por la URSEA sugería una suba del 8,34, de 8,34 pesos en la nafta Super 95 y de 11 pesos en el gasoil 50S para que los precios domésticos se alinearan a la referencia internacional. El gobierno, según agrega la información oficial, tomó esta decisión en apoyo a la competitividad de las empresas y para evitar aumentos al consumidor. Se acordó, por otra parte, una prórroga de 120 días, estamos cambiando de tema, para que la Fiscalía defina si presenta una acusación o absolución sobre 4 personas
personas que viven en el asentamiento Nuevo Comienzo, que fueron formalizadas por el delito de usurpación. El plazo del fiscal Diego Pérez para presentar acusación o sobreseimiento por la ocupación de un terreno vencía esta semana y la jueza actuante Diovanet Olivera dio su visto bueno para una prórroga de 120 días. También se extendió hasta la semana que viene el plazo de investigación que incluye medidas pedidas por las defensas de los investigados, como pedidos de informes a la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Vivienda y organizaciones no gubernamentales. Son 4 las personas sobre las que vencía el plazo fiscal. Una de ellas atraviesa una situación de salud difícil y gestiona una pensión. Las otras 3 están en situaciones complejas y el plazo dado es para buscar soluciones habitacionales. Si bien carecen de recursos económicos para alquilar, todos manifestaron voluntad de retirarse del asentamiento, buscan alternativas y quieren evitar quedar con antecedentes penales, informaron desde la Fiscalía. El fiscal Pérez lleva formalizados a unos 50 jefes de familia que viven en este asentamiento, cuyos propietarios del terreno reclaman recuperar. El subsecretario de Vivienda Tabaré Hackenbruch declaró en este expediente y comunicó que no hay un planteo formal del Ministerio sobre la situación en Nuevo Comienzo, además que muchas personas en el asentamiento no cumplirían el mínimo para incorporarse a algún plan del Ministerio. Otros temas, está previsto que hoy a las 17 horas la ministra de Economía, Susana Arbeleche, ingrese el proyecto del Poder Ejecutivo para la rendición de cuentas. Primero lo hará ante los legisladores de la coalición multicolor y posteriormente ante la Asamblea General, y la semana que viene se empezarán a recibir a las distintas delegaciones. En esta jornada se confirmó que el Poder Ejecutivo incluyó la eliminación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios. En su momento, el Frente Amplio había alertado que era intención de la coalición multicolor dar este paso luego del decreto que habilitó a 5 cableoperadoras a vender servicios de Internet a los hogares. Dentro de la Ley de Medios está el artículo 56 que garantiza el monopolio de Internet a los hogares para Antel y declarado inconstitucional ante un reclamo de las cableoperadoras. En esta jornada, el semanario Búsqueda publicó que el proyecto que ingresará al Parlamento incluye la derogación completa de la norma aprobada durante la administración del Frente Amplio. Gustavo Gómez, que es director del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, Observacom, consideró que sería muy grave la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como la Ley de Medios. Dijo que se barrería así con derechos adquiridos, reglas de juego más claras y límites al monopolio mediático. De acuerdo con la información de Búsqueda, el Poder Ejecutivo solo mantendrá algunos ítems puntuales de la Ley de Servicios de Comunicación, como la transmisión de actividades deportivas en instancias decisivas y el lenguaje de señas en programas periodísticos. El experto Gustavo Gómez, quien fue parte de la elaboración de la ley, dijo que resta conocer el contenido final del proyecto de rendición de cuentas sobre esta norma, pero adelantó algunas opiniones. Ya la derogación lo que busca es satisfacer los intereses de los principales medios de comunicación del país, que si se deroga no van a tener ningún tipo de límite a la capacidad de formar monopolios mediáticos, que no van a tener que pagar absolutamente nada por el uso de un espectro que es un bien público de todos los uruguayos, que podrán seguir sumando licencias de radio y televisión, no solo sin límites, sino además sin concurso, porque en la medida que se deroga la ley, volvemos al esquema viejo de que se entregan a dedo por parte de los gobiernos, como se hizo antes incluso al final de la dictadura. Se trata de una medida producto de la incapacidad con un fundamento falso como es la inconstitucionalidad para satisfacer a los dueños de los medios que han estado presionando estos 2 años y medio para que esa norma se derogue, y como no encontraron la forma de conseguir alinear todos los votos que tiene la coalición en el Parlamento, terminan yendo incluso contra el programa del Partido Nacional, que no plantea la derogación total de la ley, sino su modificación.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado decidió no firmar el acuerdo salarial con el Poder Ejecutivo luego de enterarse que el proyecto de rendición de cuentas incluye unos 40 artículos que afectan las condiciones laborales de los trabajadores estatales. A esta hora están reunidos con autoridades del Ministerio de Trabajo. Se votó ir a firmar el acuerdo. Cuando vamos al Ministerio de Trabajo a firmar el acuerdo, nos enteramos de que hay 40 artículos que tienen que ver con las condiciones laborales y con la carrera administrativa de los funcionarios del Estado que estarían ingresando en la rendición de cuentas y que no los conocíamos, no sabemos su contenido y afectan directamente lo que es la no negociación colectiva por parte del Poder Ejecutivo. Entonces planteamos que de no conocer los artículos y de no los vea COFE en el día de hoy, no firmaríamos el acuerdo. Nos enteramos de rebote, estábamos en las correcciones finales de texto, ya habíamos acordado en la reunión con el Ejecutivo, estábamos afinando para firmar el acuerdo y nos enteramos en la propia reunión de que estaba pasando esta situación. Se lo preguntamos al Ejecutivo, lo confirmaron y bueno, estuvimos hasta tarde en el Ministerio de Trabajo tratando de negociar de los artículos. No se presentaron el día de ayer y bueno, vamos a ver en el día de hoy qué es lo que depara. Desde COFE se explicó que los artículos incluidos en la rendición de cuentas serán presentados este mediodía en el Ministerio de Trabajo. El sindicato definirá su postura sobre el acuerdo salarial tras conocer el tenor de estos artículos. Volvemos con Mauricio Pérez para ampliar la información que nos prometía al inicio del informativo. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina, como veíamos en los titulares, la Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Villa Española decidió renunciar a su cargo tras la situación de violencia generada a partir de lo que fue la intervención dispuesta por el Ministerio de Educación y Cultura. Además, se da la renuncia a su carrera profesional de Santiago Bigote López, quien era uno de los referentes de este plantel de Villa Española y también uno de los referentes de lo que es esa propuesta de cultura del barrio. Veamos un pequeño tape referido a lo que fue el comunicado de la actual directiva de Villa Española, donde se anunció la decisión. En un comunicado, la directiva de Villa Española aseguró que el clima de violencia no es nuevo, es sistemático e incluye amenazas de muerte y agresiones físicas que se incrementaron el pasado domingo en ocasión del partido con Racing Club en el Parque Palermo. Estos hechos de violencia, asegura, estuvieron dirigidos específicamente a dirigentes, jugadores y funcionarios, lo que afectan a la masa social, hinchas, simpatizantes, familiares y colaboradores que construyen el proyecto Villa Española Cultura de Barrio. En este sentido, la directiva considera que las supuestas irregularidades estatutarias que se denuncian por parte de un grupo de socios ocultan otros intereses. El objetivo de los denunciantes y de los violentos siempre estuvo claro: remover esta directiva por las buenas o por las malas y ser funcionales al poder en el fútbol y a esos intereses. La situación es insostenible. Como consecuencia de estos hechos de violencia, el futbolista Santiago Bigote López, uno de los goleadores históricos del club, decidió abandonar la práctica profesional. Por los mismos motivos, los integrantes de la directiva y los funcionarios del club afines al proyecto renunciarán en los próximos días. Nuestro lenguaje no es el de la violencia y el miedo, eso es lo opuesto al club que hemos construido. Hoy lo que se impone es la violencia. En el club intervinieron el MEC y la violencia. Al primero respondimos con voluntad democrática y autocrítica. A la segunda respondemos condenándola y apartándonos de esas lógicas que son las que se pretenden erradicar, dice el comunicado. El comunicado también habla de dolor, impotencia e indignación, que son como resultado de toda esta situación, que es lo que lleva a tomar la decisión de la renuncia. También empezaron a surgir las primeras comunicaciones públicas por parte de quienes la directiva saliente y la directiva renunciante del Club Social y Deportivo Villa Española, entre ellos el secretario Marc Casarré, que se expresó en su red social de Twitter, que habló
de estos aspectos, del dolor, de la impotencia que genera, pero también de la decisión de renunciar con la frente y alto y sabiendo lo que se había llevado adelante en el Club Social durante los últimos años. Estaremos ampliando en la edición central de MB Noticias. Muchas gracias, Mauricio. La Intendencia de Montevideo organizó una actividad para reflexionar sobre el camino recorrido y los desafíos actuales respecto a la violencia de género en el ámbito cultural. En ese espacio, la socióloga Sol Escabino presentó una sistematización de la información que aportó la cuenta de Instagram Varones Carnaval, donde la mayoría de la violencia relatada es digital y psicológica, y también se establece que la mitad de los testimonios son de menores de 18 años. La actividad la organizó la Intendencia de Montevideo a través de las divisiones de Género, Cultura y el Teatro Solís. En ese ámbito se analizaron los caminos recorridos respecto a la violencia de género en el ámbito cultural. La socióloga Sol Escabino de la Facultad de Ciencias Sociales presentó una sistematización de la cuenta de Instagram Varones de Carnaval, donde varias mujeres realizaron diferentes denuncias de acoso sexual y violencia de género, entre otros. La mayoría de la violencia relatada es digital y psicológica y hay menos expresiones de violencia sexual o física. Claro que esto no es un estudio cuantitativo, representativo, sino que es un análisis sistemático de qué apareció en esos discursos, ¿no? Otro dato que es relevante es que la mayoría de los testimonios, la mitad prácticamente, aludían a cuando las mujeres eran menores de 18 años o actualmente cuando escribían en la cuenta tenían menos de 18 años. Y nuevamente, si bien esto no es estadísticamente representativo, está hablando de un problema que tiene que ver con Carnaval de las Promesas, pero que también tiene que ver con esta asimetría de género en donde los varones sistemáticamente, no todos los varones, por supuesto, pero tienden como a tener como ciertas prácticas sexuales hacia mujeres que son más pequeñas que ellos, y eso a veces tiene que ver con estar por debajo de los 18 años, y a veces es, bueno, una diferencia 40-20, que eso es estadísticamente, digamos, comprobable. Momento de volver al móvil de Luca Veloz. Adelante, Luca. En esta jornada los centros de educación secundaria de la zona del zonal noreste están paralizando. Dentro de ellos está el Liceo 69 aquí de la zona de Casaballe, junto a la zona de la Gruta de Lourdes en Antilla e Instrucciones, y está siendo ocupado desde las 7:30 de la mañana. Los docentes están aquí manifestándose en reclamo de mejores condiciones de estudios, condiciones edilicias, pero también en el freno a la reforma educativa. Cecilia, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué es lo que pasa aquí concretamente? Este liceo que es público, pero que está en un edificio que es privado. Exactamente, funciona acá el Liceo 69 desde 2008, una infraestructura que es alquilada. En este momento es la Fundación Sofía, la dueña de la infraestructura. Bueno, esto iba a ser de forma provisoria y terminó siendo de forma permanente. Nuestro principal reclamo es la construcción de un edificio propio, porque no solamente es una infraestructura alquilada, se comparte con 4 instituciones más, con un colegio privado religioso, con un CAIF y con una clínica. Y bueno, y hay diversos problemas edilicios. Lo que vino sucediendo en junio fueron cortes de luz intermitente hasta el viernes pasado. Viernes, lunes y martes se trabajó sin luz en todo el turno. Este es un liceo que funciona de tarde. Se dificultaba realmente poder trabajar en los salones sin luz. Los estudiantes terminaron trabajando, alumbrando con las linternas de los celulares en los cuadernos para poder ver algo, y no se habilitaba el corte de turno por parte de inspección. Y bueno, el martes sacamos a los estudiantes afuera a trabajar al patio porque ya era insostenible. Hicimos un comunicado público y bueno, hay muchos otros problemas de infraestructura. Los problemas eléctricos ya se venían dando desde antes. Con los baños, por ejemplo. Hay problemas con el agua particularmente, que tiene cañerías de plomo. Hay problemas de accesibilidad, son 2 pisos por escalera. En este momento hay funcionarios que están pudiendo ingresar a trabajar porque tienen problemas de accesibilidad y no pueden.
bueno, hay vidrios rotos, cuando se corta la luz implica que quedamos incomunicados, no hay línea de teléfono, no hay internet, eso durante todo el turno, no se posibilita el trabajo administrativo tampoco, y bueno, también se suma a eso que al tiempo de que hay corte de luz, a un determinado tiempo salta la alarma y nosotros tenemos que trabajar sin luz y con una alarma permanentemente sonando que no se puede apagar porque no hay luz para poder apagarla. Digo, también igual acá se está aplicando un plan de reforma. Este es el Liceo Modelo María Spínola que se está desarrollando en Montevideo, es el primero. Las autoridades hablan una y otra vez de este sistema y de las bondades del sistema. Sí, de que está funcionando maravillosamente, y si está funcionando maravillosamente, si está funcionando este liceo es porque hace años hay un cuerpo docente y administrativo y de funcionarios que le mete muchísimo pulmón, porque lo que es hasta la entrega de viandas es con el tiempo de los docentes, el tiempo libre de los docentes. No hay comedor, entonces los chiquines comen en biblioteca y en salones. Todo eso lo organizamos los profes que tenemos horas libres. ¿Vienen ustedes registrando situaciones también de hambre en los chiquilines como en otros centros de la capital? Sí, claro. Se otorgaron muchas menos becas de las que se solicitaron y bueno, y también se cuenta con el plan de reparto de viandas porque las autoridades saben que acá hay hambre en el barrio. Con respecto a la ocupación, ¿ya recibieron el cedulón del Ministerio de Trabajo que los intimó a desocupar? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a seguir ocupando hasta que se presente el Ministerio del Interior. Y bueno, y ahí se procederá a dar la desocupación. Nosotros en realidad tenemos varias situaciones. Esta ocupación fue decidida a nivel zonal, en particular se hizo acá por las situaciones puntuales. Pero bueno, nosotros también estamos rechazando esta reforma que se está haciendo, que es sin participación docente, que implica una autonomía de centro, implica que los centros empiecen a definir sus propios contenidos en proyectos, generando inequidades en el acceso a los conocimientos según cada territorio. Implica a nosotros, de la mano con el brutal ajuste que se viene haciendo, con el recorte que se viene haciendo, aparece la implementación de talleres y para nosotros es una precarización laboral importante porque pasa a ser sin listas, definido por cada director. No necesariamente son docentes los que trabajan en los talleres, se nos obliga a hacer cursos por fuera de nuestro horario laboral que no son pagos y lo que implica una rebaja salarial, porque son horas destinadas para el trabajo que en ningún momento son pagas. Y bueno, y también con respecto a las situaciones de persecución antisindical que el sindicato viene denunciando, este liceo convive con instituciones religiosas, esas instituciones religiosas tienen su simbología religiosa. Cuando eso ha sido llevado al Consejo, nunca se ahora a la Dirección General, no se entiende que sea una violación a la laicidad, entonces nosotros volvemos a reafirmar que lo que se está haciendo en este momento es una persecución antisindical, que es lo que se ataca, lo que tiene que ver con los contenidos sindicales y no una cuestión de analizar o estar controlando la laicidad, porque acá con respecto a lo religioso no sucede. Muchísimas gracias a Cecilia Gustoni y también a todo el núcleo sindical del 69. Compañeros, seguimos aquí en el Central, vamos a estar ampliando esta información. Muchas gracias, Luca. Entre tanto, les contamos que el Sindicato de Trabajadores del Mar y Afines, hablamos del SUTMA, hará un paro general de actividades el martes 5 de 9 a 13 horas en todo el país por la desaparición de Pablo Velázquez. La semana pasada, los buzos concluyeron el trabajo de búsqueda, aunque Prefectura decidió continuar la búsqueda con gomones. El sindicato está exigiendo el cumplimiento de la normativa de seguridad, la existencia de la figura del marinero de guardia y la reducción de la carga horaria mensual. Mauro Rivero, secretario general de SUTMA, dijo que a pesar del trágico accidente que sufrió su compañero, las condiciones de trabajo siguen siendo inadecuadas. Pablo Velázquez perdió la vida al pretender pasar del muelle al barco. El sindicalista agregó que en la nave no había nadie, por lo cual al momento del accidente nadie lo pudo ayudar. Hoy los trabajadores difundieron un video para demostrar que estas situaciones son cotidianas. Lo que se plantea, que es en la plataforma que se da a conocer a los medios de comunicación y a los afiliados, es que bueno, hay que tratar de revertir, porque la realidad es que hoy fuimos a hacer una asamblea con los trabajadores 10 días después, más de 10 días después del accidente, y sigue habiendo incumplimiento. Entonces, y sigue habiendo trabajadores que están arriesgando su vida.
Lamentablemente, este hecho trágico fue un accidente similar al del video que te mandé hace un ratito. Similar. Nada más que el trabajador se resbaló, tuvo un golpe, cayó entre el barco y el muelle y todavía siguen sin aparecer. Así que nosotros entendemos que por más que parezca que no pasa, se dan accidentes por este tipo de casos. ADEOM pedirá que se reabra el caso archivado este miércoles. Esta situación se da por la agresión contra un funcionario de Inspección General mientras realizaba controles en el centro de la ciudad por venta ilegal en la vía pública. Nos enteramos a última hora de la tarde de ayer que se archivó la denuncia que realizaron los compañeros. Esta ha sido la agresión más brutal en muchos años. El compañero no solo lo golpearon, que tiene puntos, de hecho está en el banco de seguros, sino que además también lo patearon en el piso. O sea, realmente fue una situación muy violenta que, como hemos dicho nosotros siempre, sabemos que la tarea inspectiva no es simpática, pero nada justifica estas reacciones violentas, ¿no? Son trabajadores que están haciendo su tarea y que obviamente deben hacer cumplir la normativa. Los vendedores, cuando están vendiendo productos que son ilegales, saben que no pueden estar allí, saben que se les va a decomisar la mercadería. Bueno, lamentablemente tenemos un compañero que está sufriendo esta agresión, ¿no? Está muy golpeado, lastimado. Y bueno, lo que sí sabemos es que los compañeros de Inspección General ahora o de Convivencia Ciudadana se van a reunir en asamblea y que seguramente desde el sindicato tomemos el caso de la denuncia pidiendo que se desarchive, obviamente, porque es inconcebible que alguien actúe con esta violencia, que lastima a un trabajador realizando su tarea y que quede absolutamente impune, ¿no? Está claro que vamos a necesitar trabajar en protocolos para que podamos evitar este tipo de agresiones. Lo que sí sabemos es que hay un problema generalizado en cuanto a la violencia y a la reacción a tareas inspectivas. Pasó con los inspectores de tránsito, este año con más de 20 agresiones denunciadas y bueno, los compañeros de Inspección General no son ajenos a esta situación. Ahora vamos a hacer una pausa muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Seguimos en el informativo con 12 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que tras la aprobación del decreto presidencial que flexibiliza la normativa de caza, la ONG Trato Ético Animal presentó un recurso de revocación al considerar que va en contra de todo progreso de cuidado ambiental y animal. Es un decreto presidencial que va en contra del propio programa de gobierno del partido que gobierna nuestro país hoy, que es el Partido Nacional, que en su programa plantea la necesidad de ser mucho más estrictos con los controles sobre la caza y que da cuenta de que la caza, sobre todo la caza con perros, aporta grandes insumos para la formación de jaurías, que son un gran problema a nivel nacional. Este decreto va contrarreloj y va contracorriente de todo lo que se viene dando en materia de progresos en cuidado ambiental y en cuidado animal en el mundo, donde ya se está prohibiendo la caza deportiva, por ejemplo, en Costa Rica, en Colombia ya está prohibida, la discusión social está dada y en nuestro país parecería ser que se está legislando en torno a quizá una inclinación personal del presidente de la República, que todos sabemos que es afín a la caza, pero que no tiene un sustento social ni tampoco económico, porque la caza deportiva termina atentando contra todo lo que es el turismo ecológico y el turismo cinegético no compensa, al margen de que es una actividad cruel que ya no deberíamos considerar socialmente. Y en el final, dos noticias de último momento. Contarles que la Fiscalía decidió citar al jugador Bigote López de Villa Española. Esto es por las denuncias de amenaza de muerte conocida en los últimos minutos. Y otra noticia de último momento, el Ejecutivo del MPP le pidió al alcalde del municipio, hablamos de Jorge Meroni, la renuncia tras denuncias de acoso sexual. El Ejecutivo del MPP, como decíamos entonces, le solicitó que abandone el cargo tras recibir la denuncia de una trabajadora de su secretaría. El alcalde
alcalde resolvió dejar el sector y se estima que va a presentar su renuncia como alcalde del municipio AS de Montevideo tras conocerse esta denuncia por acoso sexual. Hasta aquí llegamos, nosotros nos reencontramos mañana a las 13 horas, pero como siempre los invitamos a que nos acompañen en la edición central a las 19 horas. Que pasen muy bien.